¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Yo soy Gabriela Soberanis y me acompaña mi amiga y compañera de micrófono Yolanda Burgos, y también tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especialísimo, Eric Lavadores, maestro, profesor universitario y ya de varias otros niveles educativos, ¿no? Hoy vamos a platicar acerca de esta crisis que hay en el sistema educativo, esta crisis del desarrollo humano en el sistema educativo. Y bueno, este programa lo estamos transmitiendo sábado 29 de enero. Y bueno, pues yo creo que podemos comenzar agradeciendo desde luego a nuestros patrocinadores, Casa Tostadora Corazón de Café. Muchas gracias por estar acompañándonos siempre con este delicioso elixir. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo Muchas están? gracias, Eric. Muchas Bienvenido. gracias, muchas gracias. Primero por la invitación y luego por permitirme compartir uno de los temas que a mí me apasiona mucho y que considero que están ahorita en el auge, pero más que nada en el ojo del huracán, porque es lo que está afectando específicamente a la educación. Sí, sí, definitivamente tuvimos una charla muy interesante por teléfono cuando estábamos organizando este programa, cuando lo estábamos preparando, y hablábamos de esta crisis del desarrollo humano en la educación, es decir, qué es lo que nos enseñan en la escuela, que en realidad muchas veces parece que no nos está sirviendo para la vida, y vemos que hay una crisis en los chicos, en los jóvenes, y más con este sistema ya híbrido, en el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos híbrido. Entonces, me gustaría comentarle a nuestra audiencia de dónde partimos con esta ponencia, con esta plática, con esta discusión hasta cierto punto sobre la educación. Tenemos varios referentes que vamos a mencionar a lo largo del programa. Uno de ellos es Claudio Naranjo, en una entrevista que le hicieron en la que estuvimos de acuerdo los tres en varios de los aspectos que él destaca. Luego tenemos a Joan Antonio Melé, que también es un banquero catalán, español obviamente, que hace referencia también a este tema. Y bueno, algunas de nuestras aportaciones personales, por supuesto. Algo con lo que quisieras comenzar, ¿qué es lo que consideras que es una deficiencia muy marcada en la educación hoy en día? Claro. Bueno, pues hablando de crisis, ¿no? Precisamente la palabra que da título a esta charla. Bueno, pues yo creo que puedo mencionar, para empezar, todas aquellas veces en las que los docentes nos hemos enfrentado a circunstancias que van más allá de lo que nos enseñan, para empezar, en una casa formadora, en una normal, ¿no? De cualquier nivel, ya sea preescolar, primaria, secundaria o nivel superior. Y luego, pues de ahí partimos para que cuando estamos en la práctica docente, empezamos a identificar esas situaciones que nos van dando pie a pensar que eso no era todo lo que necesitamos, ¿no? Que eso no era precisamente lo que nos enseñaron, lo que está en la teoría, lo que dicen los grandes autores, sino que va más allá. Y ese más allá es precisamente lo que tenemos, lo que cargamos, pero que muchas veces no nos hacen desarrollarlo. Y entonces cuando nos enfrentamos a esa situación, ya sea positiva o negativa, porque si bien a veces no sabemos ni siquiera recibir un piropo, una felicitación del padre de familia, y hasta lo podríamos incluso desvirtuar, ¿no? Del contexto exacto en el que se da esa situación, y pues eso también nos lleva a esa, bueno, desde mi punto de vista, a señalarlo como crisis, porque no tenemos entonces ese parámetro ni teórico ni personal a veces para enfrentarnos a las situaciones. Y ni qué decir de las negativas, por ejemplo, un reclamo de los papás, cuando nos enfrentamos a que el niño nos contradiga, por ejemplo, maestro, esa palabra no está bien acentuada, usted dijo una mala palabra, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿cómo lo vamos enfrentando, ¿no? Desde esto, Gaby, hasta, por ejemplo, pues crisis o situaciones mucho más profundas, ¿no? Ya hablando de un ámbito o de un nivel medio superior, cuando los alumnos salen al campo laboral y se enfrentan también a esa deficiencia de cómo saludar, de cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo, ¿no? Y pues yo en mi caso, que he tenido la oportunidad de estar en todos los niveles educativos, cuando vas con entrevistas a un empresario, lo primero que te dicen es que ni siquiera habla,
¿no? O no saluda, o no sabe cómo resolver problemas, no es proactivo, no te dice las ideas, lo que piensa. Entonces, estas habilidades que ahora se llaman blandas o se han identificado como tales, y yo considero que son un punto fundamental en la educación, ¿no? Pero la realidad es que o sea, hay una brecha entre lo que se aprende en la escuela y lo que se vive en el campo laboral o en la vida cotidiana. Una de las cosas que rescatamos de esa entrevista que se le hizo a Claudio Naranjo es que él dice que a los jóvenes se les quiere forzar a una educación irrelevante. Qué fuerte, ¿no? Una educación irrelevante. Y se defienden ellos con trastornos de la atención y con desmotivación. O sea, lo que se ha hecho creer, ¿no? De que hay déficit de atención o de que los muchachos o los jóvenes o los niños no están motivados a aprender, no es realmente eso, es el hecho de que nos forzan a una educación que no tiene relevancia. ¿Esto tú lo ves en las aulas? Sí, desde luego, ¿no? Ya eso iba, a ese punto quería llegar al plantear todo lo anterior, porque precisamente entonces los maestros se limitan solamente a cumplir el currículum, el programa establecido, los planes y programas que nos da cualquier institución, ya sea pública o privada, y pues también muchas de las veces los directivos y personal que está en el nivel superior, o sea, como tu autoridad inmediata, pues también solo se fijan en eso y hay esa desvinculación entre lo que tú sientes como persona, para empezar, que el alumno necesita porque es otra persona que está frente a ti, y lo que te exigen que debería cumplir, ¿no? Y entonces, al no tener este parámetro, cómo medir entre lo que, o más bien regular, entre lo que realmente necesita un alumno y lo que me están pidiendo que yo cumpla, pues entonces se va fragmentando y se presentan estas pues irregularidades, o más bien áreas de oportunidad, ¿no? Totalmente, porque mira, una de las cosas que hemos hablado yo a lo largo de varios episodios, y que la educación no es la excepción, al contrario, yo diría que es el centro del problema, es que en la escuela realmente no se enseña a la gente a pensar. O sea, es más que todo el hecho de pasar exámenes, por ejemplo, en realidad no tiene como fin que la gente piense, sino tiene como fin que la gente repita. Y de alguna manera hay una especie de domesticación en eso. Desde luego. ¿Verdad? Y de alguna manera está no solamente fomentado, sino de alguna manera se viene a reforzar con la forma en que los padres de familia consideran que deben de ser evaluados sus hijos. Sí, completamente. ¿Sí? Y haciendo alusión a lo que Claudio Naranjo comenta, pues tú lo escuchas, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, tienes un hijo que está muy enfocado, le encantaría desarrollar algún talento, ¿no? Ya sea artístico, música, dibujo, de algún deporte, y que osan decir que se quieren dedicar a eso y que les encantaría pues explotar ese talento porque pues son felices haciéndolos. Lo primero que le dice el papá es, a ver, todavía entrégame tu título y luego haces lo que quieres. Y dices tú, güey, entonces luego a esas personas que son muy artísticas, que tienen mucha creatividad, pues obviamente si les estás poniendo no sé, si tienen que atender una clase de cálculo, por ejemplo, de trigonometría, que no les va a servir para, o sea, no solamente al artista, cualquiera, o sea, a menos que seas ingeniero, a menos que seas arquitecto, te va a salir para dos cosas, para nada y por un carajo. Sí. Entonces, es cuando empiezan a evaluar a los niños, es que tiene déficit de atención, sí. Es que, o sea, necesita una sombra, como le dicen, ¿no? Y discúlpame, pero tampoco hay esa preparación, y no solamente de los maestros, sino de las personas que implementan los programas, de tratar de encontrar cuál es la forma o qué es o cómo descubrir en el niño qué es lo que le gusta. Y te aseguro que si estuviese él enfocado en aquello que realmente le gusta, en explotar su creatividad, en explotar su talento deportivo o lo que sea, pues definitivamente el niño no va a tener la necesidad de tener una sombra, o que se le diagnostique como que es una persona que no atiende, que es hiperactiva, que tiene un déficit de atención. Pero desafortunadamente quieren tratar a todas las personas bajo un sistema educativo que, en primera,
ni va a servir, o sea, creo que el 80% de lo que te enseñan en la escuela No lo lo usas, cuando realmente no se enfocan en la inteligencia emocional, en cómo, como tú bien dices, ¿no? O sea, cómo poder en un momento dado, en una entrevista de trabajo o en ciertas áreas sociales, poder relacionarse. O sea, aprender, ayudarlos a relacionarse, ayudarlos a resolver problemas, a ser personas proactivas, a ser personas que no reaccionen. Gestionen sus emociones. Y eso definitivamente no te lo enseñan. Definitivamente hay, en ese sentido, creo que hay una crisis realmente importante. Creo que gran parte de las personas, por ejemplo, prefieren de alguna manera seguir algunas, pues seguir el sistema, no tener que pensar en profundidad, porque no se nos enseña eso. Tampoco se nos enseña a cuestionar, por ejemplo, tan simple como esto. ¿Quién se cuestiona lo que se enseña en la escuela? Muy poca gente se lo cuestiona, muy poca gente dice, ¿realmente es necesario ir a la escuela como está hoy en día conformado el sistema educativo? Claro. O sea, ¿qué tanto es algo que yo puedo aprender por mi cuenta o a través de otros medios de aprendizaje, como pueden ser cursos, talleres, libros, profesores individuales? Creo que una de las cosas que platicábamos cuando hablábamos por teléfono es que esta es una educación orientada a la información y al raciocinio, pero ¿qué pasa con otra parte de la inteligencia, como lo describe Claudio Naranjo, la inteligencia del corazón y la inteligencia del instinto? O sea, la de la mente, la del corazón y la del instinto, y toda la educación está orientada a esta parte, y por eso hay muchos jóvenes, como tú destacas, o niños que empiezan a sentir, o sea, a rebelarse contra eso inconscientemente, porque no está alineado con una necesidad real del ser humano, que es tripartita, por decirlo menos. Claro. ¿Cómo lo ves esto en los chavos que están en universidad y que están ya buscando incorporarse al ámbito laboral? ¿Qué es, digamos, lo más, sí, por qué no decirlo así, lo más dramático, triste que ves derivado de esta situación? Bueno, para mí lo más triste, realmente se los digo, y lo más dramático, la crisis total en una universidad, es definitivamente que nuestros alumnos se vayan. Tramitar una baja es de lo más triste para mí. Como yo he sido tutor durante 10 años en la Universidad Tecnológica Metropolitana, y la verdad que cada vez que alguien se me acerca y me dice, maestro, ya no puedo más, maestro, hasta aquí llegué, yo lo primero que hago es preguntarle, bueno, ¿por qué quieres, no? O sea, ¿cuál es tu motivo? Dame una razón al menos muy válida para que te vayas de la escuela, ¿no? Para tramitar esa baja. Y generalmente siempre se refieren a esto, es que es mucha tarea, es que es mucha estrés, es que es mucha la presión que ellos sienten, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista del alumno, o sea, nos ponemos más empáticos y volvemos a esa etapa, pues claro, cada quien ve su crisis existencial en el momento en el que te toca, ¿no? Así es. Y entonces, ¿por qué siento que ocurre esto, Gaby? Por todo lo que están platicando ustedes dos, ¿no? Uno, ¿cómo no reaccionar así? O sea, querer darme de baja, que todo desaparezca, que se vaya al diablo mi maestro. ¿Por qué no reaccionar así? Si desde la persona que debería estar guiándome no hace esa introspección y ese análisis de realmente le estoy enseñando algo válido a mis alumnos. Realmente le está sirviendo esto que estoy diciendo durante 100 minutos frente a ellos. O sea, yo de verdad, bueno, nada más lo digo porque es mi experiencia y lo que yo hago y lo que me ha servido, pero no significa que sea lo que se debe hacer. Correcto. Lo quiero aclarar, ¿no? Cada vez que entro a un salón, yo quiero divertirme, yo quiero pasármela bien, yo quiero que quien esté frente a mí también lo goce y lo disfrute. Esa es tu misión. Sí, es mi visión y mi misión. Si lo que yo hago y digo durante los 100 minutos, de eso vas a aprender algo, yo, bendito sea Dios y los ángeles y en quien quieras creer, ¿no? Se dio. Si eso no ocurre, va a ocurrir. Porque el proceso de aprendizaje es así. No todos lo hacemos en 2 segundos, no todos lo hacemos aquí y ahora. O sea, es un proceso. Entonces, pero claro, esto, pues yo siento que no todos lo llevamos a cabo y pues el resultado es muy diferente, ¿no? Y entonces ves también como maestros que llegan a la sala de maestros, valga
tanta redundancia, pues seguía quejándose, ¿no? Ay, otra vez volví a salir de este salón, otra vez volví a salir de estos que son unos extrovertidos, o que son unos majaderos, o que son unos groseros. Y no es eso, sino es lo que ustedes están planteando. ¿Cómo no voy a reaccionar así si quien está frente a mí no me está dando lo que va a ser aplicable? No me está dando lo que me sirve aquí y ahora. No me está demostrando cómo una raíz cuadrada, como una, no sé, cualquier otra fórmula que se use en contabilidad, en finanzas, me va a servir ahorita, ¿no? Entonces yo iba también a esto, si los maestros presentamos exámenes, ¿no? Y estamos viendo cómo nos plantean el examen, y de esta manera nos es difícil aplicarlo, porque por ejemplo los exámenes de Ceneval, ¿no? Ya sea el 1, 2 o el 3 que presentemos, o de otro sistema que nos evalúen a los maestros, la pregunta es muy aplicativa. Dependiendo de esto, ¿cuál de las otras opciones harías, no? Claro. Y aún así nos es complicado, me incluyo, estar referenciando mi pensamiento y mi práctica docente a una teoría. Entonces pongamos en el lugar del alumno, que no es el especialista, ¿no? O sea, si el contador entra a dar su clase, el alumno no es un contador, es un aprendiz, ¿no? Y entonces no podemos exigirle este nivel. Y yo siento que pues como tengo en contacto con varios docentes de varias especialidades, pues es lo que yo siento que ellos no toman mucho en consideración, ¿no? Claro. Y eso da al traste con todo lo que el alumno no aprende y se desborda. No, y lo que dices acerca de, o sea, no solamente es el sistema que impone una cierta irrelevancia respecto a lo que se tiene que aprender o enseñar, ya da igual, sino que también cuál es la disposición del docente, junto con la disposición del alumno, desde luego, de hacer que esto cuente. Hay que tener, yo siento, un poco de rebeldía. Un poco de rebeldía al sistema, de decir, bueno, tu sistema me impones cosas que sirven para un carajo, como dice Yolanda, pero hay formas en las que yo puedo hacer que esto valga, que esto cuente y que esto sirva. Pero para eso también se tiene que tener vocación, y también hay que ser sinceros. Mucha gente trabaja como docente porque es lo que le queda, porque es un trabajo remunerado, porque es un trabajo seguro, por 20 razones, menos por lo que tú dices, porque deseo brindarle gozo a esos muchachos el tiempo que yo esté, porque el gozo también es aprendizaje, sí, claro. Y lo que además puedan aprender de lo que yo tengo para compartir. Completamente. Y ahí es donde viene un punto que también creo que es importante. Se necesitaría que la educación se ocupe del aspecto emocional y de la mente profunda, y la realidad es que eso no sucede. De hecho, muchas instituciones dicen el tema emocional de los alumnos es su asunto, ¿no? Sí. ¿Y qué es realmente lo que hay detrás de esto? Yo creo que lo que hay detrás es que cuando solamente se está hablando de promover la mente racional, es una educación que sirve al final para domesticar a la gente de generación en generación, para que sigan de alguna manera siendo manipulables por medios de comunicación masiva, porque en realidad el sistema educativo es otra manera de lograr que la gente piense lo que queremos que piensen, y es ahí donde tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a estas nuevas generaciones, como sea que rocemos con ellas a través de la paternidad, de la maternidad, de la docencia, de ser una tía, de ser una abuela, de ser lo que fuere, para decirles, hey, no lo permitas, piensa, date la oportunidad de ver más allá. Hoy por hoy no hay nada al menos creo yo, no hay algo específico que podamos hacer para, digamos, que se caiga este sistema educativo que es tan opresor, pero sí podemos desde nuestra trinchera decidir diferente. Por ejemplo, como tú mencionas, yo como docente me pongo esta misión, yo como docente lo tengo muy claro y deseo para ellos esto. Yo como madre de familia, yo lo que deseo para mi hija es que no se circunscriba a lo que aprende en la escuela, porque eso muchas veces es exactamente lo que se está buscando, que ellos introyecten, para que den ese salto a otro sistema, que es el sistema laboral, y se vuelvan también esclavos del sistema laboral, porque es una realidad que el sistema educativo esclaviza
a los chicos, a los jóvenes, con tareas, con demandas, con los acostumbra a trabajar, o sea, ahora sí te estoy preparado para que trabajes horas extras, para que no tengas vida, para que pienses que el que más trabaja gana más. Es triste, y como tú dices, este adoctrinamiento viene desde los padres, o sea, y es feo porque, por ejemplo, digo, claro que no lo hacen con una mala intención, pero si escuchas, por ejemplo, a mí me pasó, oye hija, ¿por qué no estudias para maestra? Porque es una profesión que te va a permitir, solo es medio tiempo, ganas bien, atender tu casa, no vas a descuidar a tus hijos, en el horario que tú estás trabajando tus hijos van a estar en la escuela. Y dices, bueno, ¿y quién dice que quiero yo casarme, que quiero tener hijos o sea, no lo sé? Y digo, afortunadamente, pues yo dije, no, o sea, no, porque no es mi vocación, no es una profesión que me llene, ¿no? Pero pues hay personas, como tú dices, que dicen, ay, pues sí, ¿verdad? Así, pues ya, pues tengo mi sueldo seguro, solo son 5 horas al día, en la mañana tengo el resto. O sea, sí hay gente, obviamente, que piensa así, por un lado, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, ya luego la escuela lo que hace es, pues ¿sabes qué? O sea, es llenarte de tareas, porque así va a ser tu vida laboral, ¿no? O sea, qué triste de que te estén educando. Condicionando. Te estén condicionando para que veas normal que tengas un trabajo de 10 horas, en donde pues ni modos, o sea, tu pues vida personal, esto, tu vida emocional. El que más trabaja es el que más gana, cuando sabemos y nos consta que es completamente lo contrario. Pero es una, como tú bien dices, o sea, desafortunadamente perdemos la perspectiva y no nos ponemos a cuestionar si realmente uno nos hace feliz, que es lo más importante, ¿no? O sea, si realmente estoy aportando algo, o sea, si lo que decido hacer, lo que me llena hacer, va a ayudar a otra persona, que definitivamente yo siento que sí. O sea, desde que estés haciendo algo que ames, que te guste, por añadidura vas a aportar algo. Cosa contraria cuando estás haciendo algo que lo haces porque pues ni modo, no te queda de otra, pues es lo que voy a ganar, o sea, es por el dinero, por añadidura, pues va a ser una joda, así lo vas a ver, porque pues no es algo que te no es llene algo que te apasione. Y que te haga sentir una persona completa, ¿no? Pero que en la escuela, tú que has estado en diferentes, bueno, en todos los niveles educativos, ¿cuántos profesores, porque ya hablamos de que el sistema nosotros no lo podemos cambiar, pero desde el lugar donde estamos sí lo podemos cuestionar, y desde el lugar donde estamos sí nos podemos revelar y podemos hacer cosas diferentes, o sea, que realmente le aporten a nuestros alumnos, o en este caso a nuestros hijos o a los jóvenes? Y mucho de esto tiene que ver con atender los aspectos emocionales y la mente profunda del ser humano. En todos estos niveles educativos, como mencionó Yola respecto al principio, ¿no? En donde se promueve, por ejemplo, que un chico que tenga grandes talentos para el dibujo o para la música o para el teatro, ¿sí? Y aparte de aquellos que tengan otro tipo de talentos, ¿no? Claro. Se les impulse, porque eso que enciende tu alma, eso que hace que te muevas, es lo que debería de tratar la educación. Por supuesto. ¿No? ¿Tú qué opinas? No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, con lo que menciona Yola, y escuchándolas, pues evidentemente surgen muchos ejemplos, ¿no? Pero le platicaba a Gaby cuando me contactó que a mí me llamó mucho la atención, y de verdad que fue muy triste poder observar a una maestra, por ejemplo, que se dirige a sus alumnos con el número, o sea, en lugar de decirle Yolanda, en lugar de decirle Gabriela, no, le dice el número 8, a ver, tu pregunta es, muy bien, la 14, la 21, y tú dices, ¿cómo es posible que en pleno 2022, o sea, un maestro esté usando número en lugar del nombre, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, esa es una de las grandes crisis con las que me enfrenté, y de verdad que me conmocionó mucho, y ahorita lo estoy mencionando, ¿no? Pero otro gran ejemplo es cuando en el salón de clases usamos un vocabulario. Aquí Gaby ya me planteó su punto de vista, pero lo voy a mencionar nada más. Okay. Usamos un vocabulario que, por ejemplo, no nos damos cuenta. Es que ese problema también, estar aquí en el ahora, a veces es un poco complicado, ¿no? Pero hay que ser conscientes lo más que pueda durante todo lo que hacemos en el día. Entonces, cuando usamos un vocabulario que no es incluyente, que no es, que no cuida cómo nos referimos a los demás, como por ejemplo cuando damos, valga tanta redundancia, damos un ejemplo de la familia, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, estás con mamá y papá, ¿cuántos son? 3. Pero habrá algún niño que no tenga mamá o papá, o que tenga 2 papás, o que tenga 2 mamás. Entonces, bajo esa circunstancia, también es importante estar consciente de esto, ¿no? Y ahí es donde estamos educando, estamos también rescatando este lado del humanismo o de la emoción, ¿no? Otra cosa importante, cómo gestionar, cómo enseñar o cómo... Yo digo que los valores y las emociones no se enseñan, se muestran, ¿no? Y entonces una maestra llega y molesta, por ejemplo, que siempre esté contenta, y un día llega molesta y aporrea su bolso en el escritorio y saquen el libro número 8, por favor, el azul, en la página 14. Y el niño que está acostumbrado a hablarle le dice, ¿no? Eso sí es una anécdota también. Él le dice a la maestra, le pasa algo, ¿no? Con una voz aparte requete tierna, que yo en ese momento me hubiera puesto a llorar si hubiera sido la maestra. Sí, porque que somos corazón de claro, pollo, eso te desbarata, claro, ¿no? porque dicen que una vocecita, aparte de verdad que tiernísima, que Sí, diga, sí, ¿le sí. pasa algo? ¿No? O sea, pero la maestra no toda enojada le dice, nada, te dije que saques el libro. Y yo, desde el fondo del salón, temblando, dije, ¿cómo no te está pasando nada? Si es evidente que te está pasando algo. Entonces, Gaby, ¿cómo un niño va a aprender a gestionar sus emociones? Exactamente. Si la maestra, si su referente a la autoridad le está diciendo no pasa nada, claro, aunque mi cara me esté diciendo y mis acciones que estoy encabronado en casa de la maestra. Exactamente. Entonces, decirlo, es que yo sí lo digo, o sea, no, ¿saben qué, chavos? Hoy tuve un día difícil, exacto, ¿no? Sí, estoy de verdad no encabronado, yo digo emputado. Entonces, por favor, vamos a hacer el ejercicio, pero yo me voy a sentar atrás, dale, ustedes van a trabajar un poco, yo les voy a... Ya está en la dinámica, pero claro que a mí durante las 50 minutos se me pasa, porque pues amo estar en el salón, ¿verdad? Y ya, o sea, y al final hasta ellos lo dicen, maestro, sí estaba molesto. Pues estaba, le dije, pues ya no, vamos, ¿no? Claro, pero también... Pero tú eres el referente en ese momento. Exacto. Pero yo a lo mejor, te prometo que no lo hago con la intención de enseñar la emoción, sino para gestionarme. Claro, ¿no? y así enseñas al niño a decir, o sea, claro, no tiene nada de malo si decirlo, hoy estoy molesta, ¿no? si hoy estoy triste, porque si no dice, bueno, estoy loca, porque pues, o sea, no está siendo coherente esta cosa. Exacto, o sea, ¿cómo puedes querer que una persona aprenda a ser coherente si durante a lo largo de su vida, y viéndolo también desde papá y mamá, cuando mamá está molesta con papá, mamá, ¿te pasa algo? No me pasa nada, o sea, y luego lo ve con el maestro, entonces dice, bueno, pues eso es lo normal, yo estoy equivocada, yo estoy malinterpretando. Ya no confía en su interpretación. En su intuición, en su interpretación. Y en su emoción, claro, es lo que se trata esto, ¿no? Definitivamente, ya nos vamos quedando con poco tiempo, definitivamente esto se presta a una segunda parte que también la vamos a anunciar en su momento. Podríamos cerrar con lo siguiente, yo creo. Estábamos hablando de esta crisis del desarrollo humano en la educación y definitivamente desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento emocional. Es imposible y sin embargo es un aspecto que no es atendido en la escuela. Esa es una realidad. Y creo que en nuestra segunda parte, que espero que nos acompañen para poder escuchar también tu perspectiva, tú que atiendes muchachos de universidad que están a punto de pasar al ámbito laboral. Voy a cerrar con esto. Hay mucha carencia amorosa y muchos desequilibrios en los niños y en los jóvenes y no se puede aprender intelectualmente cuando se está dañado emocionalmente. Entonces, esto es una crisis que estamos teniendo en las aulas, estamos teniendo en la educación y tiene una razón de ser. Al final de cuentas, el sistema laboral absorbe mucho a los padres e impide que estén presentes para sus hijos. De esto vamos a hablar en la segunda parte con el maestro Eric Lavadores. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, fue un placer platicar contigo por teléfono, pero un placer platicar aquí contigo y esa pasión que tienes por tu vocación. Ese amor, es esto. Porque lo que transpiras, sí. Eric, o sea, ese amor y ese interés que tienes hacia ayudar de verdad a que las personas mejoren en todos los aspectos de su vida, ¿no? Bueno, nada más quisiera por favor, si se puede, claro. Con una nota esperanzadora, ¿verdad? Este es pues no sé, el panorama, ¿no? Exacto. Que se puede ver así muy tenebroso y muy oscuro, pero hay una luz al final del túnel, ¿no? Hay muchos maestros que ya están tomando en consideración esto y están acudiendo a una especie como de
pues no sé si llamarle de preparación, ¿no? En la Secretaría de Educación hay un apartado, hay un departamento que se llama Entre Todos, un programa en el que yo he estado colaborando desde 10 años, y eso se trata de una ayuda mutua, o sea, tú tomas el curso o el diplomado y luego lo vas a replicar a otros maestros, ¿no? De manera gratuita, sin ningún costo. Y entonces esto va generando también en ti ese poder y esa sinergia de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y créeme que durante 10 años hacerlo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y han salido muy buenos resultados, muy buenos proyectos, pero también gente que está más apasionada y más cercana, o al menos ya sabe que tiene que trabajar ese desarrollo. Más consciente. ¿No? Exacto. O sea, más consciente de la vocación de la docencia para que estos aspectos que generan crisis se vayan diluyendo y haya una esperanza. Desde luego hemos hablado de la problemática y también coincido en que es muy importante que veamos también dónde están las soluciones, porque sí las hay. Una de las que mencionamos a lo largo del programa varias veces es desde donde estoy, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Porque no puedo hacer que todo sea diferente, pero yo sí lo puedo hacer diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, esténse pendientes de la segunda parte y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Yolita, una mañana muy agradable. Un beso a todos, nos vemos próximamente.